Buenas tardes, en el día de hoy nuevamente estamos con ustedes en cabeza de nuestro señor alcalde Jorge Rojas Pacheco, quien les habla, Nidia Rocío Portilla y mi compañera Ana Villamizar. En el día de hoy estamos iniciando nuevamente con un nuevo programa, el cual es sobre la buena alimentación. Entonces nosotros debemos aprender a tener una buena alimentación. ¿Para qué? Para no enfermarnos tanto. Entonces, para tener una buena alimentación saludable es aquella que satisface las necesidades de energía y nutrientes en todas las etapas de la vida, desde que somos pequeños hasta que tenemos una edad mayor. Entonces, la fórmula variada de la alimentación saludable, ¿cuál es? Entonces debemos consumir verduras, frutas, carnes, pescados y lácteos, ¿cierto? Porque todo lo necesitamos. Debe ser una alimentación variada, equilibrada, agradable y repartida para tener una mejor calidad de vida. Entonces, la variada que tiene que ver con lo que tiene que ser con frutas, verduras, carnes, pescados, huevo o leche. Y la equilibrada contiene una cantidad de 15% de proteína, 30% de grasas y 55% de azúcares. La agradable, entonces, es la presentación, es lo que a nosotros nos gusta consumir en horarios adecuados, no debemos comer muy tarde y no muy pesado. Entonces, es la capacidad que nosotros debemos tener para comer, para que nuestra alimentación sea lo más posiblemente sana. Entonces, la buena alimentación, aquí podemos ver en la imagen una letra A en donde está repartida la alimentación que nosotros debemos tener. Por lo menos debemos dividir la comida de 4 a 5 veces comidas al día. Pero si una persona tiene una alimentación, le da mucha hambre, entonces debería hacer las 5 alimentaciones, que serían el desayuno, una media mañana o refrigerio matutino, el almuerzo, media tarde o refrigerio vespertino, merienda o cena. Recordemos que la alimentación debe ser equilibrada y balanceada. Entonces, las porciones necesarias para el adulto mayor, ¿cuáles son? Por lo menos podemos consumir pan, cereales, arroz, pasta, patatas, patatas o papas. 4 a 6 raciones al día. Las verduras, 2 raciones al día. Frutas, 3 raciones al día. Aceites, de 3 a 6 raciones al día. La leche, el yogur, los derivados, de 2 a 4 raciones al día. Las carnes magras, huevos, pescado y legumbres, de 1 a 2 raciones al día. Las carnes grasas o embutidos y dulces, de forma ocasional. O sea, esto, lo que tiene que ver con embutidos, es muy probable consumirlos muy esporádicamente. ¿Por qué? Porque ellos traen muchos conservantes y muchas veces nos puede afectar nuestra parte nutricional. Entonces, deje que los alimentos sean su medicina y que la medicina sea su alimento. Comer es una necesidad, pero comer de forma inteligente es un arte. Entonces, la buena alimentación está en los grupos de alimentos que son el grupo 1, están los cereales, que son necesarios ¿para qué? Para que el cuerpo obtenga energías necesarias para poder desarrollar sus actividades diarias. Los alimentos que son como son el arroz integral o los derivados son también fundamentales para nuestra alimentación. Los alimentos ricos en fibra son el pan integral, los salvados, el arroz integral, el maíz, las legumbres, los frutos secos, que son las nueces, las almendras, las verduras rojas y las verdes. Entonces, una buena alimentación está también en los grupos 2, que son las frutas y las verduras. Entonces, estas frutas y verduras contribuyen a ¿qué? A la disminución de las prevalencias de algunas enfermedades, ¿cierto? Y ayudan ¿para qué? Para que haya una buena regeneración celular, ayuda para que nuestro sistema inmunológico tenga un mejor funcionamiento. Entonces, es importante que siempre haya una buena nutrición. Se recomienda que siempre tengamos o vayamos a un profesional en nutrición o un médico tratante para que nos pueda decir qué tipo de alimentación podemos tener si padecemos algún tipo de enfermedad. Entonces, lo que son las frutas contienen un almíbar y algunas se pueden realizar mermeladas. Entonces, ¿cómo se consumen? Se consumen para aquellas personas que no tienen una inapetencia, que no tienen ganas de comer, entonces se recomienda consumir frutas. Y los azúcares o hidratos de carbono se encuentran en frutas como los helados, la miel, los jugos, los refrescos, pastas, arroz, verduras y hortalizas. Entonces son algunos alimentos que se pueden consumir teniendo en cuenta si no tenemos algún tipo de patología que nos pueda afectar en nuestra calidad de vida. La buena alimentación, el tercer grupo está la leche y los productos lácteos. Entonces, esto es la fuente principal, ¿para qué? Para que nos dé
proteínas y calcio. Entonces, ¿para qué? Para mantener un mantenimiento de nuestras células, de la parte del tejido muscular, de la parte ósea. Entonces eso es importante que lo hagamos. Entonces muchas veces hay personas que no tienen tolerancia a la lactosa, entonces se les dice que deben consumir un tipo de leche que sea deslactosada para que puedan mantener una buena alimentación, o por lo menos algunas veces algunos frutos secos tienen estas propiedades. Fuente de proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal. En algunos de estos tenemos los frutos secos, que también producen grasa de origen vegetal. Debemos ahí 3 raciones o más del grupo de lácteos. Tampoco no debemos sobrepasar nuestro cuerpo de calcio, como lo tenemos puede ser la leche, el yogur, el queso. Los lácteos son indispensables para asegurar un aporte adecuado de calcio, pero además son fáciles de masticar para nuestros adultos mayores y personas en condición de discapacidad, y asimismo conservarlos, y tienen un alto contenido en agua y proteína. Las proteínas además las encontramos en lo que son las carnes, los pescados, los huevos, la leche, las legumbres y, como les decíamos, los frutos secos. Del grupo de alimentos proteínicos, como es carne, pollo, pescado, frijoles o huevos, debemos consumir solamente 2 raciones a la semana. Las carnes deben ser preferiblemente sin grasa y consumirse de 3 a 4 veces por semana, siendo el menor consumo de las carnes rojas y los embutidos, como lo decía anteriormente mi compañero. Los platillos que facilitan su masticación son las albóndigas y la carne picada. Esto nos lo facilita mucho para nuestros adultos mayores debido a su dentadura, y también para nuestras personas en condición de discapacidad. El cocido o hervido de la carne consigue ablandarla, por lo que así es más fácil de comerla y masticarla para ellos. Los pescados también se consumirán 3 a 4 veces a la semana. Es un alimento muy bien aceptado por las personas mayores, ya que tienen una buena digestibilidad y es muy fácil de masticar. Lo que es respecto a los huevos, no debemos superar de 3 a 4 unidades por semana, ya que contienen un cierto contenido de grasa, lo que nos puede afectar la salud. La preparación más adecuada es en forma de tortilla, cuya textura y digestión es excelente, y además la elaboración permite la incorporación de otros alimentos muy buenos para nuestra nutrición, como lo son las verduras, las carnes picadas, los pescados, las patatas, etc. Todo esto que enriquece el aporte excelente de nutrientes. Además tenemos también el grupo 5, que son las grasas. Son necesarias para la salud. Los alimentos fuentes de grasa proporcionan también calorías y generalmente se usan para la preparación de los alimentos. Tenemos las grasas de origen animal y de origen vegetal. Lo que también hemos escuchado, la definición de las grasas buenas y de las grasas malas. También lo que son los aceites, preferiblemente el aceite de maíz o el aceite de girasol, o en dado caso una mantequilla deslactosada que nos permita freír o darles un toque a nuestros alimentos que no ocasionan daño para nuestra salud. Otro añadiente que tenemos ahí son los condimentos. Tratemos de no utilizar los condimentos empaquetados que encontramos en todas las tiendas. Aquí tenemos una gran variedad de condimentos que son absolutamente naturales y dan un mejor gusto a todas las comidas. Se utilizan según el gusto de la persona, excepto la sal, cuyo uso deberá consultarse con el médico. Todo el mundo no podemos consumir ciertas cantidades de sal. Es preferible comer más bajo de sal. Las grasas se encuentran en todas las carnes, aceites, legumbres, pescados. Los condimentos encontramos en la cebolla, el perejil, el ajo, la hierbabuena, el romero, el jengibre. Son condimentos muy buenos para nuestra salud y que no nos afectan y nos hacen ningún daño con las comidas. Tenemos el grupo 6, los azúcares, como mi compañera les hablaba, donde también nos encontramos en las frutas frescas, que son de 5 a 10% de azúcar, contienen el 85% de agua, vitaminas y fibras. Su consumo proviene y mejora muchas enfermedades. Y productos con azúcar, 10% de azúcar o más, como con harina, grasas,
antes y aditivos. Su consumo provoca y agrava muchas de las enfermedades de base. Entonces, por eso es importante tomarlas como las azúcares de frutas frescas, ¿no, Anita? Sí, señorita. Y lo que es la miel o preferiblemente la panela. Tratar de no consumir tanto azúcar natural, ya que pues nuestro cuerpo no lo adapta mucho. Es mejor el azúcar naturales que los azúcares añadidos. Y el más importante, tenemos el grupo como lo es, para la buena alimentación, consumir el agua. El agua es ideal como acompañante para un plato saludable, pues es un regulador natural del metabolismo, la cual nos hidrata, nos ayuda a tener una temperatura corporal ideal, facilita el proceso de la respiración y la transpiración. Por todo esto es importante incluir durante el día, ya sea pura o en bebidas de jugos naturales, en todos nuestros días. Eso sí, no tiene excepción, no tiene límites de consumo de agua. Tenemos para nuestros adultos mayores o personas en disposición de discapacidad sin ninguna enfermedad renal de base, que son las únicas que tienen cierta restricción, tomar 8 raciones o vasos de agua al día. También ahí equivalen o se contarían los sopas, los jugos dentro de esos 8 raciones de agua al día. O si consumimos algún jugo, algún puré, ensalada o fruta fresca, que también eso, como les hablábamos anteriormente, tiene su cierta proporción de agua de cada fruta. No debemos olvidar siempre, al consumir cualquier fruta, verdura, lavarla muy bien, consumirlas bien maduras y peladas. También tenemos las preparaciones recomendadas para nuestros adultos mayores y personas en condición de discapacidad. Esto es para todas las personas que convivimos con un adulto mayor y les preparamos alimentos, o somos cuidador de un adulto mayor o de personas en condición de discapacidad. Siempre debemos evitar preparar con elevadas cantidades de aceite. Preferiblemente tener todos los alimentos hervidos o realizarlos a la plancha, con guisos naturales, como lo hablábamos, preparados en casa. También debemos controlar la sal, por debajo de 5 miligramos al día, lo preferible. Las especias y condimentos naturales, el uso de las hierbas aromáticas como la menta, la hierbabuena, lo cual mejora el olor y el sabor de los alimentos. El uso de especies y hierbas y frutos naturales. No darle de comer en la boca mientras ellos mismos puedan hacerlo. Preferiblemente, si ya están en un estado de salud muy avanzado, les podemos dar de comer. Si no, preferiblemente dejar que ellos solos hagan el esfuerzo para que así ellos no deterioren más su salud. Tenemos la nutrición. Es la forma y estilo que contribuyen a acelerar y disminuir la pérdida de los tejidos y las funciones del cuerpo. Una mala alimentación es uno de los factores que determinan la presencia de las enfermedades crónicas degenerativas, de las cuales son frecuentes al incrementar la edad. La mayoría de las personas comen menos o comemos menos a medida que avanza nuestra edad, a una reducción tanto en su dieta como en su apetito. La pérdida de hambre debe ser evaluada por un médico, ya cuando la pérdida del apetito de cualquier persona es ya demasiado elevada o no resiste su organismo ningún alimento, ya debe ser consultada siempre por un médico. Es muy importante distinguir entre la persona mayor sana y la persona mayor enferma, ya que la persona sana previene la falta de sustancias nutritivas, mientras que la persona enferma puede tener una mayor necesidad del alimento, el cual no se evalúa adecuadamente y la pérdida del apetito acompaña cierta enfermedad. En la cuestión alimenticia, la recomendación es que si un adulto mayor o persona en condición de discapacidad lleva una dieta sugerida por el médico, la sigamos puntualmente, no la interrumpamos. Para esto mejorarles así la calidad de vida. Entonces es importante tener en cuenta esto, ¿no, Anita? Porque al verificar por lo menos nuestros adultos mayores muchas veces están enfermos y no toleran algún tipo de alimentación, entonces es bueno que nosotros en casa nos demos cuenta por qué nuestro adulto mayor ya no está consumiendo lo que consumía antes, ¿no? Eso es importante. También por lo menos
tener en cuenta qué tipo de alimentación puede ser que muchas veces les haga daño. Entonces hay que tener en cuenta también eso, qué tipo de frutas y verduras pueden consumir y el tipo de cantidad que ellos deben consumir. Recuerden que con la edad nosotros cambiamos nuestro sistema de alimentación. Lo que antes nosotros consumíamos en alta cantidad, ahora ya no la podemos consumir. Entonces es por eso que es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, es importante también fomentar la higiene bucal de nuestras personas, adultos mayores, nuestra lengua. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos pierden como esa sensación de gusto. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces es importante que ellos coman de forma adecuada, no aceleremoslo, sino la manera para que ellos tengan una buena alimentación y puedan disminuir por lo menos la ingesta de sal. También es importante que con la alimentación tengamos un adecuado consumo de líquido. Entonces las dificultades a la hora de comer. Entonces muchos de ellos, por lo menos por problemas de fuerza, movilidad en algunos brazos, no consumen, dicen que no, que mejor no como, que mejor deme usted. Mientras la persona pueda consumir por sus propios medios, es mejor que lo dejemos. ¿Por qué? Dicen que cuando uno come por sus propios medios, más le alimenta. Es importante también adaptar la velocidad y degustar de la misma manera. También la temperatura de los alimentos y preparar los platillos, como lo decíamos, al gusto de la persona. La consistencia del alimento varía de acuerdo a la capacidad de digestion de nuestro adulto. Es de suma importancia también un espacio propio en la mesa para aquella persona. Nunca decirle, váyase a comer a su cuarto, coma solo, pase a comer a la cocina. No, si tenemos nuestro comedor donde comemos toda la familia, es muy bueno siempre abrir el espacio para nuestra persona adulto mayor o persona en condición de discapacidad, ya que ellos son parte de nuestra familia y siempre lo seguirán haciendo. Sí, eso es importante, Anita, porque muchas veces cuando nuestros abuelitos los aislamos, ellos empiezan a dejar de comer, ellos empiezan a decir, no, yo no quiero consumir porque se siente solo. Entonces eso es importante, que siempre comamos en la mesa, sí, porque hoy en día por lo menos cada uno, no, yo me voy para mi habitación, no, yo estoy comiendo con el celular. No, es un tiempo de que debemos consumir nuestros alimentos con las personas en condición de discapacidad y con nuestros adultos mayores. Controlar la sensación de llenura temprana. Se sugiere utilizar pocas raciones divididas al día. Si él comió el desayunito y ya dice que no le apetece la media mañana, entonces dar el espacio para que ellos digieran y así tengan ellos la necesidad de comer. También tenemos la dificultad a la hora de tragar los alimentos, puede ser ya por su dentadura, entonces es importante llevarlo al médico y hablar todos estos problemas. Tenemos la dificultad para mover la comida del plato hacia la boca. Entonces, si vemos eso, llevémoslo al médico. O si mantiene mucho el alimento en la boca y no es capaz de deglutarlo o tragarlo. Rechaza el comer o tomar líquidos. Tose o se ahoga al pasar el alimento. Se queja de que la comida se le atora en la garganta. Presenta una voz ronca al momento de comer. Presenta babeo constante cuando está consumiendo los alimentos y hay dificultad para pasarse alguna pastilla. Entonces esos ya son tips que debemos empezar a mirar en nuestras personas y así acudir al médico a tiempo. Entonces, por lo menos hay también características fisiológicas cuando hay cambios ya, cuando tenemos una avanzada o cuando tenemos algún problema o alguna enfermedad. Entonces tenemos, por lo menos hay abuelitos que no tienen pérdida de la dentición, o sea, no tienen dientecitos, no tienen una salivación como lo hacía antes, por lo menos los problemas del esfínter del estómago, ya hay mucho reflujo, tendencia que tienen siempre que tener una gastritis, por lo menos la disminución de la respuesta de las hormonas, reguladores de la insulina y el glucagón, recordemos que son importantísimos para la buena alimentación, entonces disminuye que el sentido del olfato y el gusto, muchas veces ellos no lo tienen ya tan frecuente como lo tenían antes, entonces por lo menos también la boca seca con dificultad para deglución, o sea, para tragar, para masticar,
ha disminuido. Entonces, por eso es que la alimentación de ellos debemos tenérsela muy, 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 muy puntual. O sea, por lo menos si le damos carne, por favor, que si se puede desmechar o partir o la papita, todo eso, algo que sea como muy en puré, muy en sopita, porque ellos, por su edad, se les dificulta. Como siempre, muchas gracias que nos escucha, que escucha nuestros consejos para compartir con nuestros adultos mayores. Les queremos reiterar, cada 15 días estamos con nuestro programa en la página de Facebook, al igual que con nuestro programa radial los sábados a las 11:30 de la mañana por nuestra emisora La Voz de la Confianza. Les tenemos también la otra recomendación. Estamos realizando encuentros acá en el hogar de paso de adulto mayor, con un lapso de cada 15 días, con un foro máximo de 10 abuelitos, los cuales vienen acá o viene un familiar y los inscribe con anterioridad. Les hace la inscripción, les decimos para qué día le corresponde cada encuentro y a qué corresponde. Entonces, para las personas que deseen que ellos vengan a hacer cualquier ejercicio, a escuchar nuestras charlas educativas, entonces con anterioridad pueden pasar por el hogar de paso, les hacemos la inscripción para que ellos asistan. Ya estamos cumpliendo con todas las normas de bioseguridad y un aforo máximo de 10 personas. mayores. Sí, también Anita, hay que tener en cuenta, por lo menos quienes tengan el día del encuentro, por favor, avisar si no pueden venir para poder asignarle el cupo a otra persona, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad. Aquí estamos trabajando una horita nomás, en esa horita trabajamos muchas actividades, pero haga de cuenta que es un tiempo para nosotros nutrirnos y nutrirse en ustedes como adulto mayor. También les recordamos las personas que faltan por realizar el cobro del subsidio y la nómina del mes de marzo. El plazo va a martes 13 de abril. Por favor, que se acerquen lo más pronto que puedan al punto de efecto a realizar el pago. Hay muchos adultos mayores que faltan por realizar el cobro, entonces les recordamos todo eso. También les queríamos dejar con esta pequeña frase: mantener el cuerpo en buena salud es un deber, de lo contrario no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara. Entonces, les agradecemos el espacio que nos abren ahí, los minuticos que nos dedican para ver nuestro video. Quien los acompañó, Ana Beatriz, mi compañera Miriam, en cabeza de nuestro alcalde, Jorge Rojas Pacheco. Sí, les agradecemos, muchísimas gracias y los esperamos en una próxima emisión dentro de 15 días. Que tengan un excelente día y Dios les bendiga.